unirse al diálogo internacional en el marco de la COP26 y contribuir así a encontrar puntos de coincidencia para promover la mitigación del cambio climático. Mi nombre es Daira Gómez, soy la directora de CEGESTI y hoy tendré el honor de moderar este foro, al que le hemos denominado Prevención de los residuos marinos y mitigación del cambio climático, un esfuerzo conjunto de diferentes actores en Colombia, República Dominicana y Costa Rica. Como preámbulo a este foro, quisiera invitarlos a observar el siguiente video. El Mar Caribe representa un recurso natural clave para el desarrollo sostenible de Centroamérica, el Caribe y el norte de Suramérica. La economía lineal, junto con la inadecuada recolección y disposición final de los residuos sólidos, ha incrementado la preocupación por los niveles de contaminación en el Mar Caribe, principalmente por residuos plásticos de un solo uso y materiales de empaque. La concentración de residuos plásticos a lo largo del Mar Caribe, específicamente en la zona noreste, es de 200.000 piezas por kilómetro cuadrado, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial. La economía lineal del plástico tiene consecuencias negativas. En el año 2015, estudios de ciclo de vida mostraron que el plástico es responsable de 1.7 gigatoneladas de CO2 equivalente al año. Estas emisiones provienen principalmente de los procesos productivos del plástico y representan el 3.5% de los gases de efecto invernadero globales. Estudios recientes han descubierto la liberación de gases de efecto invernadero, producto del calentamiento del plástico por contacto con la luz solar. El problema no se detiene aquí. El océano está siendo afectado de forma desproporcional por el cambio climático. La acidificación y la desoxigenación continúa en aumento. La acumulación de residuos afecta a la absorción de luz solar por parte de la vegetación marina, la cual es requerida para el proceso de fotosíntesis y para la absorción de CO2, importante para mitigar el cambio climático. Para enfrentar el problema, las autoridades nacionales, el sector empresarial y la sociedad civil de República Dominicana, Costa Rica y Colombia han iniciado el fortalecimiento de las prácticas para la gestión de los residuos y la implementación de soluciones basadas en la economía circular. El Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, BMU, apoya a República Dominicana, Costa Rica y Colombia en su objetivo de reducir los flujos de residuos plásticos, principalmente envases, de fuentes terrestres hacia el Mar Caribe. El apoyo se recibe por medio del financiamiento del proyecto PROMAR, Prevención de Residuos Marinos en el Mar Caribe, promoviendo soluciones de economía circular. Objetivos: identificar los flujos de residuos plásticos y establecer sistemas de monitoreo en sitios de demostración. Implementar estrategias de economía circular. Fortalecer las capacidades de los socios políticos para implementar sistemas de responsabilidad extendida del productor. Aumentar la conciencia pública para evitar, recolectar e interceptar los residuos marinos en las zonas costeras. $200.000 piezas de plástico por kilómetro cuadrado en la zona noreste del Mar Caribe es sin duda el reflejo de una inadecuada gestión de los residuos marinos y de una economía lineal. Como deseamos ser parte de la solución, el proyecto PROMAR y sus socios ejecutores, Adelphi, Socia, Parley, Abrelpe y CEGESTI, con el apoyo del Ministerio de Ambiente de Alemania, hemos organizado este foro para que analicemos desde la perspectiva de los residuos marinos cómo podemos mitigar el cambio climático. Este foro lo hemos organizado en 3 secciones. En la primera vamos a conocer el contexto de la gestión de los residuos en Colombia, República Dominicana y Costa Rica.
Posteriormente, analizaremos las acciones que está haciendo el sector privado para mitigar el cambio climático y finalmente analizaremos instrumentos de política pública que han estado promoviendo el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Alemania. Al finalizar las exposiciones, vamos a tener espacio de preguntas para que ustedes puedan también unirse a este diálogo de forma proactiva. En esta primera sección vamos a conocer la gestión de los residuos sólidos y también la metodología de PROMAR para identificar los tipos de residuos marinos en las playas. Para esta sección hemos invitado a los siguientes expositores: al señor Carlos Cadavid, quien tiene una larga trayectoria en la conducción de proyectos ambientales para promover la producción más limpia, la reducción de gases de efecto invernadero y la transición hacia una economía circular. Participará también el señor Eddie Vázquez, quien nos brindará datos de contexto de República Dominicana. El señor Vázquez es especialista en el campo ambiental y ha sido ganador de varios premios internacionales a la juventud. La señora Gabriela Román, consultora de Segesti, especialista en sistemas de gestión, empresas y derechos humanos y la conducción de proyectos en temas ambientales, nos comentará el contexto en Costa Rica. La señora Gabriela Otero cerrará esta sección comentando la metodología del proyecto PROMAR para identificar los residuos en playa. Señores expositores, tienen ustedes la palabra. Bueno, es un gusto para mí poder compartir algunas de las experiencias que en Colombia tenemos en relación con el tema de residuos plásticos y particularmente los que tienen efecto en los ambientes marinos. Algunos antecedentes y algunas cifras que en Colombia tenemos para el tema de los plásticos. En Colombia se estima que aproximadamente hay un consumo per cápita del orden de 24 kilos por persona, que de acuerdo a la cantidad de población representa del orden de 1.250.000 toneladas al año. El reciclaje es muy bajo en Colombia aún, de materiales plásticos del orden de 87.000 toneladas al año, con lo cual un 97% de los residuos básicamente van a botaderos o a rellenos sanitarios en el mejor de los casos. También se presentan algunas pero también hay una contaminación importante en términos de las quebradas, los ríos y el mar. En términos de normatividad, básicamente para tratar de controlar estos efectos, se han venido desarrollando en los últimos años algunas normas del orden nacional y algunas específicas en el orden local. Desde el punto de vista nacional, inicialmente hubo un esfuerzo hacia el tema de las bolsas, hacer un uso racional de las bolsas plásticas y en algunos casos limitar su utilización. Y también en el año 2018 se estableció la resolución 1407 que básicamente va dirigida al tema de la responsabilidad extendida del productor. Esta norma posteriormente en el año 2020 tiene un ajuste a través de la resolución 1342 en algunos detalles particulares referente a los actores y la participación de los diferentes actores en todo el tema de la responsabilidad extendida del productor. Hay algunas otras normas, como les estaba comentando, desde el punto de vista local, especialmente en zonas, digamos, frágiles desde el punto de vista ambiental, como es el tema de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, también en el caso de parques naturales y también en la zona de Santa Marta. Son algunas normatividades específicas para tratar de controlar entonces el ingreso de este tipo de materiales a estos ambientes frágiles. La Universidad de los Andes y Greenpeace hace poco hicieron un foro en el cual pusieron de plano como todos los impactos y todos los efectos que se tenían en relación con estos materiales. Son impactos muy diversos, unos relacionados con temas de contaminación del aire debido a las quemas que se hacen, también todo el tema del deterioro paisajístico por la acumulación de esos materiales, bien sea en el suelo, en las aguas de las quebradas, de los ríos o en el mismo mar. También toda la posibilidad de que se generen enfermedades en razón a la acumulación de estos materiales que promueven la formación de vectores que transmiten enfermedades. Está también obviamente el tema de la microfibra en los océanos y obviamente es un tema que tiene que ver con generación de gases de efecto invernadero porque en la medida del desperdicio del residuo plástico
se da la necesidad de producir más material plástico, más consumo energético y por consiguiente más emisiones de gases de efecto invernadero. Para comentar algunas iniciativas que se extienden principalmente de esta normatividad que recientemente se puso en el país en relación con la responsabilidad extendida al productor. Esta iniciativa Reciclo es una iniciativa que va dirigida a acompañar las organizaciones desde el punto de vista de los planes de manejo integral de residuos sólidos y particularmente de los materiales plásticos. Son iniciativas que se están poniendo en marcha, que ya tienen cierto avance, ya muestran ciertos resultados tanto desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de recuperación de materiales y protección ambiental. Otra iniciativa también de corte empresarial se denomina Aliados con Propósito, en el cual hay diferentes empresas que se unen para poder cumplir de una manera colectiva con los propósitos de la responsabilidad extendida del productor. Esta es otra iniciativa interesante. Todas ellas, como les comento, que se desprenden de la normatividad de la responsabilidad extendida del productor. Estas iniciativas son un poco más desde la perspectiva comunitaria, porque también hay el interés de vincular la comunidad a todos estos propósitos. Este particularmente es en un barrio localizado en Santa Marta, donde a través de diferentes estrategias se vincula la comunidad y los recicladores al propósito de la recuperación del material plástico. Esta que es muy interesante porque tiene que ver con un reto muy complejo, como están viendo en la fotografía, es un islote, se denomina el islote Santa Cruz, que hace parte del archipiélago de San Bernardo en el Mar Caribe, donde hay una densidad obviamente habitacional muy alta, sin posibilidades de manejo adecuado de los residuos, y bueno, se está volcando toda la actuación a poder recuperar todos estos materiales y llevarlos al continente para poder hacer el manejo y ejercicios de economía circular en el continente. Por último, en términos también de iniciativas, este plan colectivo REPAC, también muy dirigido a apoyar a las empresas que se dedican a recoger colectivamente sus residuos y particularmente en el tema de residuos plásticos. Son, como les comento, algunas iniciativas que se están poniendo en marcha en Colombia para poder cumplir con esas exigencias de la responsabilidad extendida al productor. Ya terminando, pues desde el punto de vista del proyecto PROMAR, lo que se observa que puede contribuir a toda la problemática que se tiene en el país. Creemos que el proyecto puede brindar una serie de elementos metodológicos para poder sistematizar toda la información, cantidades, flujos, sinergias entre los diferentes actores. Igualmente plantear estrategias de actuación en términos de economía circular, soluciones específicas que partan de las comunidades de los recicladores y que se vinculen con las grandes empresas. También se espera que el proyecto brinde elementos para armonizar y desarrollar políticas, perfeccionar todos los instrumentos que a nivel del país se tiene para el tema de los residuos plásticos, particularmente en ambientes marinos. Y por último, generar una conciencia que permita generar mejores esquemas de gobernanza en relación con esta problemática. Muchas gracias. Bien, analizando un poco la situación de los residuos en el Mar Caribe, específicamente desde fuentes terrestres en la República Dominicana, pues hay diferentes escenarios que nosotros debemos evaluar. Primero debemos tener en cuenta el contexto nacional, que es característico de la República Dominicana. Cuando hablamos de República Dominicana estamos hablando de un pequeño estado insular en desarrollo. Es uno de los muy pocos países en el mundo que comparten la muy especial característica de, en el mismo territorio isleño, tener más de una nación. Solamente creo que sucede en 2 casos, o 3, y somos uno de ellos. Tenemos más de 10 millones de habitantes en el país, en una economía basada principalmente en la minería, la exportación y la oferta de servicios, principalmente en el sector turístico y hotelero, pero también un país que se encuentra en altos niveles de riesgo ante los efectos del cambio climático, lo que nos obliga a tomar una serie de decisiones que a corto, mediano y largo plazo puedan aumentar la capacidad de resiliencia del país y de la población ante cualquier tipo de eventos ambientales extremos. El país, aparte de esta situación, también genera más de 16.000 toneladas de residuos al día,
lo que lo convierte en el cuarto país de toda la región latinoamericana y caribeña con mayor producción de residuos per cápita, lo cual es sumamente preocupante cuando hablamos de una economía mediana como la República Dominicana, pero que significa que depende sustancialmente de la producción de residuos debido como consecuencia de su actividad económica. Entonces son características que debemos de evaluar al momento de tener en cuenta el contexto del escenario de la contaminación marina en la República Dominicana. Para nosotros es sumamente imposible nosotros diferenciar o más bien separar la contaminación marina de la situación general de los residuos sólidos en el escenario dominicano, porque ante la situación insular, la característica que aquellas provincias que no tienen salida al mar, pues tienen cuerpos de agua que de alguna u otra forma transportan los residuos sólidos hacia el Mar Caribe y que de alguna forma u otra esto hace que sea sumamente difícil nosotros separar las conversaciones de contaminación marina de la situación y la gestión actual de los residuos sólidos en el país. Así que cualquier conversación que se genere en base a residuos es una conversación que también amerita la atención de los especialistas de la contaminación marina a nivel nacional. Hay diferentes retos que nosotros tenemos que tener en cuenta que caracterizan al país. Por ejemplo, el primero de ellos son las actuales dificultades que tenemos para la disposición adecuada de los residuos sólidos. Son numerosos los casos que se reportan como quema, la disposición de los residuos en cañadas o cuerpos de agua, residuos que son vertidos en espacios públicos o de alto valor ecológico dentro de zonas protegidas o hasta parques nacionales, o también la propia gestión inadecuada en ciertos vertederos no controlados. También es preocupante que la República Dominicana tiene más de 336 botaderos a cielo abierto, lo que lo convierte en uno de esos países donde estimadamente, de forma promedio, podemos encontrar cada 3 kilómetros un botadero de basura. Y la basura se convierte también en una de esas conversaciones nunca terminar que el dominicano y la dominicana pues apuntan como uno de los principales problemas que actualmente se maneja dentro del país. De acuerdo con datos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, tan solo se aprovechan entre un 20 y un 25% de los residuos sólidos que tienen potencial para reciclaje. Aún así, con este 20-25% de aprovechamiento y un más de 70% de pérdida de esos otros que no son aprovechados, pues las plantas y gestores de residuos que tenemos en el país no operan a plena capacidad. Tan solo entre aproximadamente un 40% de la capacidad instalada de las plantas de reciclaje se encuentran bajo fiel funcionamiento, lo que significa que todavía no queda un 60% de oportunidades para un mejor aprovechamiento de residuos. De igual forma, el débil desarrollo tecnológico y de infraestructura, cuando hablamos del tema de la contaminación marina de forma específica, hacen que el país se coloque como altamente afectado ante este tipo de eventualidades. Este sector necesita ser fortalecido apostando un poco más a la innovación. ¿Qué sucede? Que estas características donde hacen que las personas disponen de los residuos de forma inadecuada en cualquier lugar, ocasionan que estos acaben en las cañadas, cuerpos de agua, ríos, y de alguna forma u otra estos encuentran su rumbo final hacia las aguas del Mar Caribe, generando un problema que ya no solamente se maneja dentro de las barreras fronterizas de la República Dominicana, sino que comienza a expandirse dentro de todo el mundo, tal como el de la contaminación marina. Esta imagen que nosotros vemos ahí fue tomada hace 3 años, cuando la República Dominicana se comenzó a enfrentar a una de sus más grandes eventualidades con respecto a la contaminación marina en el país. Pues luego de las lluvias torrenciales que solemos recibir en el país cada año durante la temporada ciclónica, es muy normal darnos cuenta que los residuos que bajan por los ríos acaban siendo vertidos o dispuestos en las playas de todas las costas dominicanas, lo que se convierte en un gran problema para el sector turístico y hotelero que depende de escenarios como estos para la generación de oportunidades de empleo y el desarrollo económico de las comunidades del sector. Claro, si bien tener en cuenta que esta imagen fue tomada hace 3 años, esta es una situación que se repite de forma constante en todas las provincias del país. Es muy común nosotros poder encontrar playas
que de algún día a otro cambian su panorama completamente debido al volumen de lluvia que recibimos, que arrastra toda la basura que se encuentra acumulada en diferentes espacios o diferentes sitios determinados de nuestras calles y nuestros espacios nacionales. Claro, eso nos queda con que los altos niveles de contaminación marina que hemos estado evidenciando de forma continua durante los últimos 5 años y la realidad ante los residuos sólidos, sumado a los compromisos que tenemos como país para la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero y el interés de ir hacia una economía circular, nos deja dos grandes retos, pero también oportunidades, que es enfocar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través del aprovechamiento de los residuos, pero también aprovechar para construir una economía compatible con el medio ambiente. Dentro del proyecto PROMAR en República Dominicana, en conjunto con Parley for the Oceans, nosotros estamos intentando desarrollar una serie de soluciones tecnológicas y de infraestructura que nos permitan hacer frente a estos problemas de contaminación y que afortunadamente tendrán un impacto positivo en la mitigación de gases de efecto invernadero y en la reducción de estos mismos. Estamos intentando desarrollar soluciones que van desde barreras modulares en ríos altamente contaminados hasta contenedores modulares para la recolección bajo esquemas de innovación y participación ciudadana. De esta forma se apuesta a emplear a los diferentes sectores de la sociedad que son sumamente necesarios para nosotros detener el tema de la contaminación marina en la República Dominicana. Muchas gracias. Para CEGESTI es un gusto ser parte de este foro y poder comentarles sobre el contexto costarricense en la gestión de residuos marinos. Desde la perspectiva país, el tema de los residuos marinos es un asunto relevante para Costa Rica, considerando que nuestro territorio marino es 10 veces más grande que el área terrestre. Se trata de una zona marítima de alta actividad y productividad biológica que nos permite albergar, según estimaciones, cerca del 3% de la diversidad marina mundial. Tal como observamos en los datos que les comparto por acá, son datos tomados del Ministerio de Salud de Costa Rica para el año 2019, el país tiene una tasa del 86% de residuos que llegan a rellenos y vertederos, con respecto a una tasa de casi un 7% de residuos valorizables. Esta composición de residuos corresponde principalmente a la generación en hogares y, como podemos observar, cerca de un 7% se trata de residuos que son dispuestos en el ambiente, y esto obviamente con una probabilidad de llegar a nuestros mares por medio de ríos y quebradas. Sobre el marco normativo nacional para la gestión de residuos, comentarles que desde el año 2010 Costa Rica ha venido desarrollando acciones que permiten mejorar el manejo de los residuos. Esto a partir de lo que fue la aprobación de la Ley 8839 para la gestión integral de residuos. Y pues más recientemente también tenemos algunas políticas públicas e instrumentos de gestión implementados que se refieren a temas como los planes municipales de gestión integral de residuos, el Plan Nacional de Descarbonización, la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, también la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables, así como la Estrategia Nacional para la Sustitución de Plásticos de un Solo Uso por alternativas renovables y compostables. Sobre algunas de las iniciativas que se están implementando actualmente en el país, es importante recalcar el gran esfuerzo intersectorial que se está desarrollando para la creación del primer Plan Nacional de Residuos Marinos. También el proyecto Asociaciones GloLiter, el cual tiene como objetivo la prevención y reducción de la basura plástica marina
de los sectores del transporte marítimo y la pesca. Y también tenemos iniciativas en el marco del convenio Marpol para la sistematización de datos, de información sobre residuos generados en áreas de puertos, muelles y marinas. Si bien el marco normativo que les compartía, como las iniciativas, pues nos ayudan como país en el compromiso ambiental de prevenir y reducir los residuos, tenemos también retos bastante relevantes en los cuales trabajar. Algunos de ellos incluyen lo que es la incorporación de la prevención de los residuos marinos en los gobiernos locales de áreas costeras. También tenemos como reto la implementación de estrategias conjuntas para integrar medidas para la responsabilidad extendida del productor y también la economía circular en lo que son las prácticas empresariales. Y bueno, definitivamente tenemos la tarea de fortalecer el tema de educación en temas de residuos marinos a fin de generar pues una mayor y mejor comprensión del impacto de nuestras acciones en este tema. Y es así que el proyecto PROMAR, consciente de estos retos y de las necesidades país, dentro de un espacio de 3 años, estaremos pues desarrollando una serie de iniciativas, trabajando de manera coordinada con instituciones del sector público y municipal, empresas, organizaciones gremiales del sector privado, con ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil, para establecer acciones integrales que nos permitan reducir las corrientes de residuos plásticos que llegan al Mar Caribe de Costa Rica. El apoyo que está brindando PROMAR en el caso de Costa Rica pues se enfoca a 3 sitios del Caribe, a Tortuguero, Cieneguita y Puerto Viejo, donde hemos estado pues realizando labores para el mapeo de flujos de residuos y también metodologías de monitoreo que se van a documentar a fin de que luego puedan ser aplicadas por las mismas municipalidades y otros actores de la comunidad. Esto, pues, entre otras varias actividades enfocadas a promover iniciativas también de economía circular y responsabilidad extendida del productor, así como espacios de sensibilización y educación. Y pues en este sentido estamos seguros de que ese trabajo conjunto del Ministerio de Salud, el Viceministerio de Aguas y Mares de Costa Rica, así como las municipalidades de esta área Caribe, de la Municipalidad de Limón, de Talamanca y Pocosí, podremos brindar un gran aporte a ese compromiso ambiental que ha adquirido Costa Rica para la gestión de los residuos marinos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación y por hacer parte de este panel tan importante para hablar un poco de lo que estamos llevando adelante en términos de prevención a la basura marina, y un agradecimiento muy especial al gobierno de Alemania y a los socios, ¿no?, de este proyecto PROMAR, a Parley, a CGESTI, a Socia y a Delphi, la consultoría alemana. Pues mi rol aquí es hablar un poco de lo que estamos haciendo en términos de metodología, ¿no?, de prevención a la basura marina. Y tenemos ahí una pregunta, ¿no?, que nos guía, que nos da ahí lo que tenemos que buscar para la prevención, que es de dónde viene la basura que va a parar al mar. Y queremos investigar, ¿no?, las fuentes, no apenas para limpiar, pero principalmente para prevenir. Y yo intenté como resumir en 5 pasos lo que es la metodología que desarrollamos, empezando por Brasil, en 11 ciudades por aquí, que nos da como 14 millones de personas, y ahora también multiplicando y en los países que están ahí en frente al Caribe. Empezando por el paso 1, muy brevemente, hay que tener un problema, ¿no? El problema de la basura marina, un problema que sea ahí, que tenga que ver con intervención de la autoridad pública. Entonces, tener las municipalidades junto al proyecto, junto a los esfuerzos de prevención. Aquí tenemos 2 fotos, una de Santos,
en São Paulo y otra en Manaus, en la Amazonia, que son áreas que sufren un impacto muy grande de residuos sólidos y residuos que vienen de las casas, ¿no? Domiciliares. Entonces, paso 1, identificar el problema y las áreas críticas, playas principalmente, pero también las orillas del río y los manglares. Son puntos que sufren un impacto muy grande y que también generan residuos por las ocupaciones irregulares. Identificadas las áreas críticas, pasamos entonces a una planificación. Y esta planificación hay que tener un involucramiento de la municipalidad, claro, para que no haya limpieza en el área que se va a investigar, que tenga buen tiempo para que las personas no sufran riesgos, no, sin lluvias, sin tormentas, preferible por la mañana para que no se coja mucho sol y marea baja para que tengamos, claro, en los casos de playas, para que tengamos un área más grande, ¿no? De investigación, equipamientos de seguridad para todos los involucrados y que estas personas que, claro, forman un equipo, ¿no? De investigación que sepan los objetivos, que sepan cómo hacerlo, las actividades, preferiblemente en parejas, ¿no? Porque uno se mantiene allí con la bolsa plástica o con el bucket y el otro hace la recogida y para que tengamos ahí una actividad que sea rápida y al mismo tiempo que tenga una metodología y que tenga suceso, ¿no? Que sea bien realizada. ¿Y cómo lo hacemos? El área crítica, dentro de esta área crítica, tenemos que elegir un área de investigación. Y esta área de investigación, como mínimo, 10 metros de ancho, claro, puede ser más grande sin ningún problema. Si el equipo decide hacerlo más grande, que lo haga para que los resultados sean mejores. Recogida de todos los materiales que están en la superficie. Los residuos que no sean orgánicos, claro, conchas, restos de árboles y otras cosas que sean también del mar o del hábitat, que lo dejen ahí y que se recoja solamente lo que son los plásticos, metales, lo que sea hecho por la humanidad, ¿no? Y hacemos entonces la definición de esta área de pesquisa que llamamos transecto, y estos son 2 ejemplos que llevamos, uno en Paraty, Río de Janeiro, y el otro en Santos. Las áreas pueden muchas veces ser ahí súper cuadraditas, bien definidas, y otras veces va a ser un poco irregular, pero no hay problema desde que se tengan referencias, ¿no? Que se sepa dónde hacerlo, porque tenemos que repetirlo. Después de la recogida, conteo, no solemos pesar, porque para nosotros el conteo nos da ahí una dimensión mejor de los impactos, ¿no? Por ejemplo, del plástico, que es un material que es ligero y que se fragmenta y que tiene un impacto mucho más grande que metales, que vidrio. Entonces, hacemos el conteo de cada artículo recogido y clasificamos por material lo que es hecho, ¿no? Plástico, metal, textil, hule, y también hacemos la descripción que es este material, si son tapas de botellas, si son embalajes de estereofón. Entonces hacemos también este trabajo que es un trabajo de investigación. Por ejemplo, quedamos con un artículo, ¿no? De limpieza de hogar y que se estaba fragmentando bajo nuestros ojos, ¿no? En la playa. Y por esto es súper importante hacer el conteo y la clasificación, porque entonces tenemos ahí la medida, ¿no? Del impacto de estos materiales en la naturaleza y especialmente en el agua. Este material nos indica un recogido largo, ¿no? Una navegación larga hasta que llegara a la playa. Hecho esto, tenemos ahí como un banco de datos, ¿no? Que es el último paso. Que es tener ahí si se repite como cada 2-3 meses, a lo largo de un año tenemos ahí 4 o 5 datos
interesantes de la misma área, acerca de lo que se está llegando, ¿no? En términos de basura marina, y con esto hacer la planificación para la prevención. Como lo hicimos en Santos, las partes en amarillo son las fuentes, ¿no? Las comunidades irregulares que llamamos palafitas, los canales de drenaje urbano y también la playa. Y esto todo está conectado por el régimen de marea y también por comportamientos y cómo la ciudad está planificada y funciona. Y trabajar ahora para hacer la prevención. Y un mensaje final aquí muy breve es que el tema de basura marina no es un tema ambiental, es un tema de la sociedad, porque aquí tenemos problemas de consumo de drogas, tenemos problemas de educación, salud, y esto todo está conectado, y trabajar prevención de basura marina es trabajar con la sociedad. Así que muchas gracias, un gusto muy grande. Sin duda, la información que nos brindan los expositores sobre el estado de la situación en Colombia, República Dominicana y Costa Rica son fundamentales para avanzar hacia una mitigación del cambio climático. Luego del siguiente video, procederemos a analizar las acciones del sector privado. Promar es un proyecto dirigido a disminuir los residuos plásticos que llegan al Mar Caribe. Promar es financiado por el Ministerio de Ambiente de Alemania, ejecutado por una organización llamada Adelphi y ejecutado también en República Dominicana, Colombia y Costa Rica. En Costa Rica, CEGESTI es la organización líder, apoyada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente. En esta sección tendremos la participación de los empresarios, del sector privado, para conocer desde la perspectiva de la responsabilidad extendida del productor qué acciones están haciendo para reducir los residuos marinos. Para esta sección hemos invitado a los siguientes empresarios: al señor Jaime Cerdas, actual presidente de la Cámara Costarricense de la Industria del Plástico, ACIPLAST, y miembro de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP. El señor Cerdas también es gerente general de la empresa Mundorep, dedicada al reciclaje. El señor Carlos Manuel Herrera, de Colombia, es el vicepresidente del Desarrollo Sostenible de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Luego continuaremos con República Dominicana, donde la señora Yomaira Martínez, presidenta de Green Energy Dominicana, con su experiencia de muchos años en el campo de la consultoría, nos explicará la situación en ese país. Continuaremos con la señora María Amalia Guillén, presidenta de la Cámara de Comercio Internacional de Costa Rica. Ella es abogada y contadora pública autorizada, con más de 10 años de experiencia en empresas multinacionales. Finalizaremos esta sección con la participación de Jan Jansen. Él es el director del proyecto Promar y tiene años de experiencia en el tema de los residuos sólidos. El señor Jansen ha trabajado con la cooperación internacional en varios países del mundo. Señores expositores, les dejo a ustedes la palabra. Muchas gracias por tenernos a nosotros como la industria plástica en este importante evento. Es para nosotros un orgullo y un placer acompañarles. Hoy conversaremos sobre el compromiso que tiene la industria plástica dentro de las soluciones de economía circular. Parto haciéndoles saber que desde la industria plástica somos sabedores de la importancia que tiene nuestro sector en la nueva economía circular, sobre todo a nivel de los productos de empaque. Es por ello que ACIPLAST tomó la decisión de convertirse en signataria del acuerdo de
The New Plastic Economy de la Fundación Ellen MacArthur, lo cual hicimos en el año 2020 y mediante el cual la asociación se comprometió o se ha comprometido a promover la economía circular como un modelo a seguir de la industria plástica nacional, encaminando esta misma a una transición en sus operaciones y proyección dentro de esta nueva economía circular. No somos ajenos a que el plástico está en un proceso de conversión o de transformación de la industria hacia una industria mucho más ecológica. Difundimos, por ende, también información educativa y informativa sobre economía circular en todos los foros donde nos solicitan acompañamiento e impulsamos directamente los temas de economía circular en actores políticos, autoridades estatales y sociedad civil para lograr, mediante nuestro aporte, la concientización de la gente en general hacia un camino más favorable al medio ambiente. Somos un actor protagonista en legislación y en política nacional. Tenemos un involucramiento muy activo en la generación de nuevas leyes que van relacionadas a la gestión de residuos, a los plásticos y a las disposiciones finales mediante valorización de estos materiales, siempre dentro de un marco de economía circular. Hemos tenido una importante incidencia en generación de planes, políticas y reglamentos, tanto estatales como privados, en donde hemos aportado nuestro conocimiento, siempre integrando el tema de economía circular dentro de esas soluciones, y regularmente hacemos aportes de información y sobre todo capacitación científica y técnica sobre los plásticos, la disposición de estos, los desechos de los mismos y su impacto en el ambiente, siempre con la idea de que las decisiones se tomen más apegadas a la realidad científica y a la vez buscando una mejora en el ambiente y en la vida de los ciudadanos. Somos un aliado estratégico en proyectos de residuos plásticos. Hay muchas iniciativas privadas en las que nuestra participación es de corredacción o de alianzas con ONGs que están trabajando en iniciativas que apuntan a la gestión de residuos, como son el Plan Nacional de Residuos Marinos, donde hemos participado desde el inicio con aporte técnico fundamentalmente. Hay un proyecto sobre inventarios de residuos pesqueros en Golfito. Hay un proyecto que se llama hacia un reciclaje inclusivo en Costa Rica, donde igualmente estamos participando desde el inicio. El proyecto de prevención de residuos marinos del Mar Caribe de Promar, plan piloto para la recuperación de plásticos en residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, y participación en iniciativas de plásticos de un solo uso y microplásticos como la de OneSea. Esta es parte de nuestro compromiso como sector dentro del marco de la economía circular, sabedores de que nuestra participación tiene una importancia relevante en lo que será la Costa Rica de la nueva economía circular. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos los organizadores, el proyecto Promar especialmente, y muchas gracias por invitarnos a la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, para compartir con ustedes el trabajo que tenemos en responsabilidad extendida del productor y el tema de los plásticos. Primero, quería hacer una corta introducción. Colombia está acompañando el diseño de las ciencias oceánicas de la ONU. Tenemos un plan nacional. Ustedes pueden ver ahí rápidamente que tenemos unos frentes, estamos trabajando con el gobierno nacional, y uno de los temas centrales aquí es un océano limpio. Ustedes ven que hay muchos más frentes, pero el océano limpio habla un poco de que las fuentes de contaminación son identificadas, reducidas o removidas. Entonces hay muchas herramientas para lograr esto, pero quiero hablarles hoy de la responsabilidad extendida al productor. Ese es un tema que tiene un largo recorrido en Colombia. Como ustedes pueden ver, desde el 2007 hasta el 2021, en este recorrido nosotros tenemos hoy en día 11 corrientes de residuos reguladas. Muchas tienen que ver con los plásticos. De hecho, si ustedes ven en el 2007, la primera regulación que surgió en Colombia, que llegamos casi todas las normas que ustedes ven ahí, han sido sacadas de consenso, entre comillas, o sea, un acuerdo con el sector productivo, plazos, gradualidad, alcances, tipos de residuos, reportes,
cubrimiento nacional o regional son parte de estas regulaciones. La primera norma, quiero citar solo algunas, envases de plaguicidas, habla de los plásticos justamente que se utilizan en el sector agrícola. Colombia, como muchos de los países latinoamericanos, tiene muchos pequeños agricultores, minifundios, los llamamos acá. Entonces fue un gran reto. Hoy en día, solo quiero citar esa cifra, estamos recogiendo más del 75% de los envases de plástico, en su mayoría, que se ponen para los plaguicidas. Entonces, parte de los retos, obviamente, son recogerlos, son aprovecharlos, y el concepto que manejamos en Colombia de responsabilidad extendida al productor, que es el mismo que tiene la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo, y la Unión Europea y Naciones Unidas, es que el productor, o sea, el que produce, el que pone el producto en el mercado, la marca, o el mismo que importa, es el que responde de manera económica por esto. Luego vinieron otros desarrollos, como los fármacos, por ejemplo, ustedes ven en el 2010. Más adelante tuvimos otros, por ejemplo, en el 2012 ustedes ven los computadores y periféricos. Ahí estamos trabajando en los plásticos de los equipos electrónicos para buscarles una salida, un aprovechamiento. Esto para decirles que muchas veces cuando uno habla del mar y los plásticos, está pensando que solamente son los plásticos de un solo uso. Eso también hay que gestionarlos, evidentemente. Algunas veces hay prohibiciones para ellos, pero son muchos realmente los plásticos que estamos gestionando con el criterio de responsabilidad extendida, que es evitar que estos residuos lleguen a la naturaleza, inclusive que no lleguen a los residuos sanitarios. En el 2017 complementamos nuestra norma de llantas, y 2018 y 2019 fue un momento importante porque luego de unos 4 años de trabajo en el gobierno llegamos a un acuerdo, por decirlo así, o digamos a un consenso. El gobierno no lo pensaría así, pero digamos a una visión compartida sobre la norma que fue la primera aquí en América Latina y la primera en un país en vía de desarrollo de envases y empaques. Esto es una norma que incluye todos los tipos materiales de envase y empaques. Entre esas tenemos los envases plásticos, que son muy representativos aquí en Colombia, envases rígidos, envases flexibles, envases de un solo uso. Y creamos un programa que se llama Visión 2030, que quiero hacer una pequeña nota. En el 2021 estamos terminando ya con el gobierno, está creo que para firma del ministro de turno, todos los RAEs. Entonces tenemos una tradición en esto. Algunos de los grupos más notables son, por ejemplo, baterías, que ya tenemos el 90% de las de carro recogidas, llantas vamos por un 60%, de lo puesto en el mercado, computador de un 50%, y envase de empaques empezamos este año, luego un piloto de unos 2 años, y vamos a recoger apenas el 10%, pero es una primera cifra, vamos subiendo. Quería contarles que la economía circular en este contexto de la responsabilidad extendida, pues es un poco el camino. Entonces, aquí tenemos un poco el enfoque que nosotros tenemos en envase de empaques. Entonces, voy a empezar a la izquierda, en el centro. Trabajamos los productores asumen buena parte del costo. Trabajamos con los distribuidores y comercializadores para buscar maneras de que los consumidores puedan devolver. Trabajamos con los consumidores para cambiar los hábitos. Desarrollamos el tema de gestores. Tenemos muchos recicladores en las calles de oficio, personas que, digamos, en términos coloquiales, escarban. Trabajamos con los transformadores aumentando la infraestructura regional y nacional para gestionar muchos de los plásticos, y trabajamos con los proveedores de materias primas y los diseñadores de envases y empaques para innovar, reduciendo cantidades y haciendo envases más reciclables. Tenemos varios frentes en plásticos en este programa de Visión 2030, que es nuestro principal problema de envases y empaques. Uno es montar un sistema de información. Hemos revisado 75.000 productos y con eso tenemos una información que sabemos que se pone en el mercado, y tenemos una agenda de innovación buscando envases cada vez más sostenibles. Tenemos una segunda frente que le había contado, que es capacidad instalada, es aumentar la infraestructura en Colombia, no solo en cantidad, sino en representación regional, dado que los costos de transporte son muy amplios, y para eso pues necesitamos un acuerdo entre los productores que recogen los materiales y los inversionistas que dicen, yo estoy dispuesto a montar una fábrica para aprovechar el plástico, pero necesito unos volúmenes. Y tercero, tenemos una campaña de innovación, de comunicación muy amplia para cambiar los hábitos de los consumidores. Es como el enfoque que maneja Colombia y que obviamente tiene que contribuir con un mar más limpio. Quiero agradecerles esta oportunidad y desearles muchos éxitos en el programa. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. He sido designada para resumir un poco el rol del sector privado en el caso de la República Dominicana en la prevención de la contaminación marítima a través de la gestión integral de plástico. En este caso, vamos a iniciar la presentación conversando sobre un primer proyecto que tuvo la República Dominicana y fue la NAMA-SAC. NAMA son las medidas nacionalmente adecuadas de adaptación al cambio climático. Estas siglas se usan para darle génesis a los proyectos que reducen las emisiones de gas de efecto invernadero, pero que también tienen unos co-beneficios generando capacidades, plataformas de diálogo y toda esta integración que debe existir para que estos proyectos se lleven a la práctica. Esa primera NAMA, que está en la siguiente slide que veremos, se dio en el año 2016 y fue gestada por la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, junto al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el Ministerio de Ambiente y varios actores locales. Ahí estaba el sector privado representado de tres maneras. Una es la red la red de empresas para la protección ambiental EcoRed. También estuvo la Asociación de Industrias de la República Dominicana, ARD, y también estuvo el gremio particular de los productores de cemento, ADOCEM. Porque lo que se hizo fue tener, además de esto que vemos en pantalla, la primera línea base de este proyecto fue tener una caracterización de los diferentes residuos que teníamos en República Dominicana y su volumen. De conocer esos residuos, pues se podían entender cuáles oportunidades había para reaprovechar estos residuos. Y esa primera NAMA, pues también sirvió de plataforma para lo que fue o es nuestra ley de gestión integral de residuos sólidos. La otra iniciativa que quiero destacar y que vemos en el próximo slide es justamente la que vino después de esta oleada en el 2018 de una isla de plástico que se parqueó literalmente en nuestra costa sur de Santo Domingo. El caso salió en revistas como Vogue y también salió en The New York Times. Eso dio como resultado algunas iniciativas. Vamos a la siguiente slide. Y una de ellas fue una respuesta del sector industrial donde decía que no es únicamente el esfuerzo dirigido a reducir el consumo del plástico, sino que también la gente sepa qué hacer con estos envases, con estos embalajes, con estos residuos una vez terminan su consumo. Es esa responsabilidad extendida o compartida que tenemos todos de lo que sucede con las cosas que compramos y que consumimos. Siguiente. En ese contexto, entonces, ya se da algunas iniciativas puntuales. Quiero destacar esta iniciativa Recicla 100, que es una iniciativa de la Cervecería Nacional Dominicana, donde ellos se han propuesto recuperar el 100% de todos los envases que colocan en el mercado. Esa iniciativa también fue parte de otras que tuvo el sector privado, y en el próximo slide vamos a destacar cómo también el sector empresarial, ya desde el punto de vista colectivo, pues da cabida a lo que es el lanzamiento de la plataforma Nueva Vida para los Residuos, o NUBI, como es conocida aquí en República Dominicana, y básicamente es un acuerdo de todos los industriales de tener centros de acopio, específicamente del PET, para retirarlos de las calles y reaprovecharlo como materia prima secundaria. En esa misma plataforma, en el siguiente slide, vemos como de NUBI pasamos a un acuerdo voluntario de autorregulación de más de 18 empresas que también se suman a las 4 asociaciones que acordaron tener una autorregulación del uso del PET. Gremios como la Asociación Dominicana de Industrias de Plástico y la Asociación de Industrias de Bebidas Gaseosas, pues se comprometieron de manera voluntaria en retirar estos envases para rediseñar sus colocaciones en el mercado de productos. Esto es un punto de partida para lo que sería economía circular en el futuro. También desde el punto de vista de la contaminación per se, que ya existe, porque estas medidas últimas que vimos son del punto de vista de evitar que lleguen a los mares, de evitar que lleguen a los cuerpos hídricos, pero ahora con el que ya está
en muchos de nuestros cuerpos hídricos y en particular en dos de los principales de la ciudad de Santo Domingo, que es el río Sama y el río Isabela, pues hay una iniciativa que vemos en el próximo slide, que es la iniciativa de rescate de los Sama, una plataforma de rescate que entre algunas acciones tiene esta que vemos en pantalla, que fue traer el barco Interceptor 004, ¿verdad? Una iniciativa europea también apoyada por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y otras entidades privadas, para que se retirara del río Sama y del río Isabela todo este plástico que ya estaba contenido en estas cañadas y en este cuerpo de agua que desemboca en el Mar Caribe y en esa costa sur que vimos que en el 2018 pues tuvo esa oleada de plástico. Entonces, próximo. Sin lugar a dudas, este aporte del sector privado, tanto desde la academia, de las asociaciones sin fines de lucro, desde el empresariado per se, pues nos apuntan a que estamos listos para un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma veremos en el próximo slide, que se refiere a la implementación de nuestra primera ley de gestión integral de residuos sólidos y coprocesamiento. Esta ley 225-20 fue aprobada en octubre del año pasado y, entre otras cosas, establece el rango de contribución que deben tener las empresas por su nivel de ingreso a lo que es este fondo que va a gestionar la plataforma para que todas las obligaciones que se dan en la ley, que van desde registrarte como generador de residuos hasta tener un plan de responsabilidad extendida al productor, pues se van a financiar por ahí. También el accionar que deben tener los municipios con su responsabilidad de gestionar a nivel local lo que es la recogida selectiva de los residuos, pues también saldrá de este fondo. Se establece un fideicomiso, vemos en el próximo slide, ese fideicomiso tiene un comité mixto para su ejecución, representado por el Estado, sector privado, academia, y básicamente lo que busca es que de manera mancomunada pues se tomen decisiones financieras de cómo apalancar la gestión y cómo apalancar este sistema nacional de gestión integral de residuos sólidos que establece nuestra nueva regulación. Finalmente, este cambio de paradigma básicamente lo que apuesta es a que se impulsen proyectos como este que vemos en pantalla en el próximo slide, que es precisamente el proyecto PROMAR, que como ya sabemos, pues es una iniciativa regional que tiene su punto focal en Costa Rica, Colombia y República Dominicana, pero realmente se proyecta como un caso de éxito para el nivel global, y es reducir esta contaminación por plástico que se da en nuestros mares, de manera que se pueda potenciar mucho más nuestra capacidad de desarrollo a partir de sectores claves como es el turismo. Próximo. Ya en estos últimos slides, pues solamente voy a destacar que también República Dominicana viene desde el año pasado apostando a lo que es la adopción de un pacto por la sostenibilidad, así como Europa tiene su pacto verde y en Estados Unidos se discute el Green New Deal. En el caso dominicano, pues ya hay una convocatoria que se formen los comités técnicos de trabajo para hacerle frente a todos estos temas claves que necesitamos gestionar. Gestión de residuos, economía circular, transición energética, y todos basados en que tanto nuestros ecosistemas como la biodiversidad en general puedan tener una recuperación sostenible. Próximo. Pues hasta acá nuestra intervención. Yo, Mayra Martínez de Greenergy Dominicana. Luego los organizadores de este foro les van a compartir esta presentación y verán en los últimos slides un video sobre nuestro trabajo aquí en República Dominicana, y a través de las redes sociales pueden contactarnos para cualquier duda que tengan, y en este mismo foro pues con muchísimo gusto podríamos aclararlas. Un cordial saludo a quienes nos acompañan el día de hoy. De parte de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo Costa Rica, es un honor participar en este foro organizado por PROMAR y ser parte de uno de los más de 75 eventos que se están organizando en el marco paralelo de la COP26, en el foro Make Climate Action Everyone Business, auspiciado por la Cámara de Comercio Internacional. Y quisiera empezar un poco comentándoles quién es la Cámara de Comercio Internacional, también conocida por sus siglas en inglés ICC.
La Cámara de Comercio Internacional es una organización mundial empresarial que cuenta con más de 45 millones de miembros en más de 100 países. Nace en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, con una única misión, y era lograr que los negocios funcionaran para todos, todos los días y en todas partes. Actualmente la Cámara es líder mundial en diseño de lineamientos, de reglas voluntarias, de estándares y códigos de conducta que permitan facilitar el comercio internacional. Es un organismo consultivo del Sistema de Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Comercio, del G7, del G20, del Banco Mundial y de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. En Costa Rica, la Cámara se creó en el 2002 y actualmente cuenta con comisiones de trabajo, específicamente en arbitraje, anticorrupción, propiedad intelectual, banca y finanzas y competencia. Estas comisiones funcionan como un modelo espejo de las comisiones de ICC Global. Y en temas ambientales, la Cámara ha venido trabajando en diferentes iniciativas que quiero compartirles hoy, específicamente 5 iniciativas. La Comisión Global de Medio Ambiente y Energía, la Carta para el Desarrollo Sostenible de la ICC, la iniciativa de Chambers Climate Coalition, el SME Climate Hub y el SME 360X. Para empezar, les comento que la Comisión de Medio Ambiente y Energía de la ICC funciona como un foro que a nivel global representa los intereses de los miembros de ICC. Es un interlocutor y participa como socio en negociaciones y diálogos intergubernamentales clave. Por ejemplo, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Los miembros de ICC Costa Rica pueden tener acceso a esta Comisión de Medio Ambiente Global y participar de manera remota en todas sus reuniones. El otro gran esfuerzo que hace ICC a nivel global es desarrollar material gratuito para que las empresas puedan tener acceso a información relacionada con temas de medio ambiente y cómo hacer compatibles sus negocios con temas de reducción del impacto al cambio climático. Esos trabajos se vienen haciendo desde 1991. Fueron actualizados en el año 2000 y en el 2015 se lanza esta Carta de ICC para el Desarrollo Sostenible de las Empresas, que busca que las empresas no solo se enfoquen en el desarrollo económico, sino también en la parte social y ambiental. En el 2019 se lanza como conmemoración de los 100 años de ICC en el Congreso Mundial de Cámaras realizado en Brasil, el esfuerzo de Chambers Climate Coalition. Este esfuerzo lo que busca es movilizar a líderes empresariales de todos los países para que apoyen acciones para abordar el cambio climático. Hoy los miembros de esta coalición suman más de 2.100 cámaras y organizaciones afiliadas. Ellos buscan ofrecer a los miembros soluciones prácticas, soluciones del mundo real que permitan que puedan seguir haciendo sus negocios, pero siempre alineados con los objetivos de París. Aquí se comparten mejores prácticas, políticas y procesos. Todos los que quieran tener más información sobre esta coalición, ser parte de la misma, les dejo aquí abajo la dirección del correo de internet en el cual pueden ingresar y obtener toda la información que desean. La ciencia es clara. Tenemos que reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y alcanzar las emisiones netas nulas en el 2050 para evitar que peores efectos adversos tengamos al cambio climático. Y es por eso que también ICC lanzó esta plataforma, una plataforma dirigida para pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué pequeñas y medianas? Porque muchas veces las grandes empresas tienen sus recursos, sus departamentos y sus recursos humanos dedicados exclusivamente a trabajar sobre temas de impacto al cambio climático y a la sostenibilidad. Sin embargo, las pequeñas empresas muchas veces no tienen esos recursos, ya sea económicos o de personal, para poder hacer frente. Y esta plataforma SMI es ese esfuerzo que busca ICC, acercar a las pequeñas empresas para que puedan ser parte del cambio e incorporar en sus actividades del día a día temas de reducción de diferentes de energía, electricidad y agua. Este SMI funciona en 3 pasos. El primero es un compromiso de la empresa a reducir esas emisiones.
Luego viene acompañado de medidas concretas, de diferentes herramientas gratuitas que se encuentran en la dirección de SME Climate Hub, para que puedan ustedes acceder a todas esas herramientas que les permitan medir, y una vez que se puedan medir, pues tomar acciones concretas a sus negocios. Y también de alguna manera, utilizando toda la palanca y todo el impacto que tiene ICC a nivel global, pues se busca también incentivar al nivel político y a nivel económico que todas esas medidas que estén tomando las pequeñas empresas puedan tener réditos. Con base en esto también se desarrolló el SME 360, que es una de estas herramientas que se desarrolla en conjunto con la empresa GIST para que las empresas puedan medir consumo de agua, de aire, contaminación de agua y tierra, el uso de suelo y la generación de residuos, y tener una idea de su impacto o de su huella. Como les digo, está dirigido a pequeñas y medianas empresas y se puede acceder de manera gratuita en este proceso que estamos iniciando. Realmente la ICC ha hecho esfuerzos considerables y conscientes del impacto que tenemos en el medio ambiente como empresarios. Quiero invitarlos a los que nos acompañan el día de hoy que nos visiten en iccostarrica.com. Si quieren ser miembros de la Comisión Global o tener accesos, estamos en la mejor disposición de ayudar. Y aprovecho para agradecer a Promar una vez más por el espacio. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches a los que me escuchan desde Europa y posiblemente de África y Asia. Como director del proyecto Promar, quisiera agradecerles a todos y todas que hicieron posible este evento y a los expositores. Mi breve presentación cubre el tema de la REP, Responsabilidad Extendida del Productor, en inglés Extended Producer Responsibility, EPR. ¿Cuál es la relación entre la REP y la lucha contra el cambio climático? La economía circular, incluso la GIRS, la gestión integral de residuos sólidos, y el reciclaje, entre otras estrategias, pueden contribuir significativamente a la reducción de los gases de efecto invernadero y en algunos países hasta a los 20% de la mitigación total. La REP es el más poderoso instrumento político normativo, según las experiencias, el único instrumento que lleva las tasas de reciclaje a bien por encima de los 50%. El término REP puede sugerir que todas estas responsabilidades recaen enteramente en los productores. Sin embargo, es importante señalar que en la práctica los esquemas de REP difieren significativamente en la forma en que se distribuyen las responsabilidades entre las diferentes partes interesadas. En muchos casos, las responsabilidades son compartidas. El diseño del sistema es fundamental porque bajo un diseño eficiente puede haber una aplicación, falta de incentivos y o problemas de free riders en el sistema. El concepto de REP tiene muchos modelos y alternativas. Los sistemas con empresas que participan por motivación y interés intrínseco, pero para ser más eficaz debe ser obligatorio. El sistema puede ser organizado por una organización o puede haber una competición en la cual diferentes organizaciones compiten por los clientes, los productores, para organizar la recolección y el reciclaje de los materiales. En el esquema REP para todos los envases, la organización tiene que establecer un sistema para todos los materiales como plásticos, papel y cartón, metal, vidrio y envases compuestos. En la REP para envases específicos, solo ciertos envases seleccionados son relevantes para el sistema, como solo plásticos, lo que significa que los productores e importadores solo tienen que pagar una tasa si su envase está compuesto por este material especificado.
hay la alternativa de una responsabilidad individual o colectiva. Con respecto a los productores, generalmente se les da la opción de cumplir con su responsabilidad individual o colectivamente. La recogida individual puede implicar, por ejemplo, que los productores establecen sus propios sistemas de recogida. Por otro lado, los productores también pueden optar por unirse a un esquema colectivo, generalmente en forma de una organización de responsabilidad del productor, ORP. El concepto de la ORP merece especial atención en el diseño del esquema. En esencia, una ORP puede describirse como un proveedor de servicios especializados para el cumplimiento con las responsabilidades legales, físicas y financieras y informativas en nombre de los productores. Dentro del esquema de REP, la ORP es una entidad de importancia central, ya que reúne los recursos de las diferentes partes y organiza los procesos. Se distingue entre tres tipos de responsabilidades: físicas, financieras y informativas. Mientras que las responsabilidades físicas se refieren a la logística y la manipulación de materiales, la responsabilidad financiera consiste en la provisión de fondos para cubrir los gastos técnicos y administrativos. Por último, la responsabilidad informativa describe aspectos como la sensibilización, el intercambio de información y el monitoreo del sistema. ¿Cómo se financia el sistema? Más común es una tarifa sobre los productos o los envases, que cubren los costos y que sean diferenciados por materiales y costos asociados. La tarifa será utilizada por la ORP para las siguientes actividades: recolección de los residuos, información pública, aumento de la sensibilización, prevención, ecodiseño, investigación, monitoreo y reporte. Un ejemplo muy citado es la REP para envases en Alemania. Introducida en el año 1991, introdujo la ORP como figura clave en el sistema dual o la marca Punto Verde. Desde el año 2003 competen varias ORPs en el mercado alemán. ¿Cuáles son los impactos de un sistema mejorado de reciclaje apoyado por la red? Por ejemplo, en Alemania tenemos un reciclaje de 63% de los envases, un reciclaje de los materiales de papel, vidrio, plástico y otros. De los plásticos reciclamos 46% de los materiales materialmente. Y finalmente es importante saber que utilizando material reciclado se ahorra hasta 60% de las emisiones de los gases de efecto invernadero en la producción del plástico. Muchas gracias por su atención. Definitivamente, las experiencias que nos han demostrado los empresarios de estos países demuestran la conciencia y la proactividad y la responsabilidad que tiene el sector privado para mejorar las condiciones de la gestión de los residuos, pero sobre todo para trabajar en los temas de reutilizar, de evitar y reciclar. Quisiera destacar dentro de las acciones del sector privado que en el caso del proyecto PROMAR estamos trabajando con Aciplas en un convenio para determinar cuál es el estado de avance que tienen las empresas en la industria plástica, en el caso de Costa Rica, con respecto a la economía circular. Y la idea es que a partir de esta línea base podamos apoyar a las empresas a mejorar sus acciones en términos de una economía circular. Pasaremos ahora a la tercera sección del evento, pero no sin antes recordarles que por favor hagan sus preguntas en el chat y
y también invitarlos a ver otro video sobre esta temática. Every minute, one garbage truck of plastic enters the oceans. There are currently more than 150 million tons of marine litter. If we continue like this, plastic will outweigh fish in the oceans by 2050. Today, most plastic waste is not properly collected and recycled. Huge quantities of single-use plastics are thrown into the environment and washed into rivers and oceans. In fact, only 9% of the world's plastics are currently recycled. Plastic pieces are found in more than 90% of seabirds. Animals confuse plastics for food or die of strangulation. Plastics degrade into microplastics, containing toxic substances with unknown consequences for human and environmental health. It is estimated that one person ingests about 70,000 pieces of microplastics through the food chain each year. Beach litter is turning tourism destinations into dump sites. The estimated annual cost of environmental damage to marine ecosystems is $13 billion. The circular economy fights marine litter through avoiding, reusing, and recycling plastic waste. Waste collection and recycling rates increase when waste dumps are converted into sanitary landfills, single-use plastic bans and recycling targets are implemented, and when producers are held responsible for the entire life cycle of their products and implement a fundamental shift in product design and innovation. Ultimately, only an overall reduction of plastic consumption can beat marine litter. Appropriate policies and regulations, together with increased awareness, will over time lead to a shift in production and consumption patterns. The urgency is clear. Governments, businesses, and society need to act now. And you can do your part. Reduce your plastic consumption, spread this message, and demand your community to act. En esta última sección vamos a analizar los instrumentos de política pública que están utilizando Costa Rica y Alemania. En la primera parte tendremos el honor de conocer el recién elaborado Plan Nacional de Residuos Marinos de Costa Rica por parte de la viceministra de Aguas y Mares, señora Cintia Barzuna. Doña Cintia cuenta con una amplia trayectoria en ordenamiento territorial y ambiental, la elaboración de instrumentos de gestión para la evaluación del impacto ambiental y la mejora reglamentaria en materia de recurso hídrico, zona marítimo terrestre y patrimonio natural del Estado. También nos acompañarán personeros del Ministerio de Salud. Contamos con el señor Eugenio Androveto, director de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Costa Rica. El señor Androveto ha tenido un rol fundamental en la creación de políticas públicas y legislación en torno a la gestión de residuos sólidos y la Estrategia Nacional de Sustitución de Plásticos de un Solo Uso. Nos acompaña también la señora Olga Segura, coordinadora de Planificación en Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio de Salud, quien tiene una amplia trayectoria en el sector público promoviendo la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y generación de políticas ambientales en residuos ordinarios, plásticos, electrónicos y eléctricos. Señores expositores, les dejo la palabra. De parte del Ministerio de Ambiente y Energía y el Viceministerio de Aguas y Mares, quisiéramos agradecer esta oportunidad para poder hablar sobre el Plan Nacional de Residuos Marinos 2021-2030. Este ha sido un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud, quienes tienen la rectoría en cuanto a residuos sólidos, y en el caso del MINAE ostentamos la rectoría en recursos naturales. Por lo tanto, tenemos que coordinar para poder proteger. El 92% del territorio costarricense está constituido por mar. Es más de 10 veces el territorio continental. Esto implica una gran biodiversidad por proteger. Nuestro objetivo es claro. Necesitamos proteger nuestros mares de la acidificación, de la sobrepesca y de muchos otros factores que pueden afectar nuestra biodiversidad.
Costa Rica tiene la enorme ventaja de contar con más del 6% de la biodiversidad de este planeta. Pero eso a su vez es un reto importante y requiere de acciones puntuales en las que hemos venido trabajando. Esta foto que les mostramos a continuación fue tomada por el barco de investigación Falkor en los montes submarinos a más de 3.500 metros bajo el nivel del mar. La foto habla por sí misma. Es bastante triste ver cómo en las profundidades del océano costarricense encontramos plásticos. Es por ello que hemos realizado un estudio en el Parque Nacional Marino Las Baulas, el cual nos ha revelado resultados bastante importantes y preocupantes. Más del 93% de los microplásticos identificados corresponden a microfibras. Provienen de los residuos que ingresan al mar. 89% de los peces epipelágicos que fueron analizados contenían en sus estómagos plásticos y un 76% de los crustáceos bentónicos también cuentan con esta presencia en su sistema digestivo, lo cual implica que mucho de lo que consumimos cuenta con microplásticos, estamos consumiendo microplásticos. Tenemos que hacer algo con respecto a esto y es por eso que nos hemos unido al Ministerio de Salud para establecer una estrategia conjunta para el manejo de residuos sólidos. En el MINAE estamos comprometidos para cuidar esa biodiversidad, esa riqueza de los mares y mejorar la gestión en nuestros océanos. Es por ello que estamos trabajando en este nuevo plan que pretende eliminar los residuos sólidos y los microplásticos en los océanos. Ahora es importante que analicemos de dónde provienen estos residuos, cómo se generan. Para eso, contaremos ahora con la participación del Ministerio de Salud, quien nos hará una explicación de los hallazgos. Muchas gracias. Dando seguimiento a lo expresado por la señora viceministra, queremos comentarles que este plan tiene también o identificó dos tipos de fuentes de estos residuos marinos, las fuentes terrestres y las fuentes marinas. Dentro de las fuentes terrestres, para el año 2019, se tiene un dato de 1.343.608 toneladas de residuos ordinarios que se generaron en el país para un total de 3.681 por día. Estos residuos ordinarios que se generaron, el 87% se dispusieron en rellenos sanitarios, el 7% en vertederos municipales, calles, ríos y lotes baldíos, y solo el 6% fue recuperado mediante reciclaje, compostaje o incineración. Siguiente. Las fuentes marinas son aquellas que nos generan esos residuos en el mar, y estas fuentes que se identificaron para este plan fueron las embarcaciones de carga, las cuales arrastran y lanzan al mar residuos, residuos de varios tipos, desde plásticos, redes, entre otros. El sector pesquero, que deja abandonadas también redes o residuos plásticos, y los servicios turísticos como cruceros o ferries, que también lanzan algún tipo de residuo, sea plástico o de otro tipo, al mar. Siguiente. El objetivo general de este plan es coordinar de forma intersectorial la prevención y la gestión integral de los residuos marinos, orientando al mejoramiento de la calidad de los ecosistemas y la salud de las personas. Aquí es muy importante que habemos dos instituciones a nivel del país que somos corresponsables de este objetivo de llevar a cabo este plan, debido a que en materia de residuos marinos, el rector es el Viceministerio de Mares, y en la gestión de residuos a nivel general es el Ministerio de Salud, que tiene que velar no solo por la calidad del ambiente, sino también de la salud de las personas. Siguiente. Ese documento conllevó un proceso participativo que generó la revisión de más de 120 documentos
en el cual también se identificaron más de 350 actores intersectoriales clave. Para poderlo llevar a cabo también se realizaron 5 talleres virtuales con un aproximado de 110 personas por taller. Se elaboraron y aplicaron instrumentos de recolección de información como encuestas y cuestionarios. Y estamos en el momento de preparar el documento final para su divulgación y lanzamiento en el mes de diciembre de este año. A continuación le vamos a dar la palabra al ingeniero Eugenio Androveto, que es el director de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, y que va a continuar comentándoles otros aspectos de este plan. Espero que todos se encuentren muy bien y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar un poquito sobre el plan de residuos marinos que se elabora en Costa Rica. Los principios orientadores de dicho plan son los mismos principios orientadores que tenemos en la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Entre ellos están el acceso a la información y el deber de informar, para tener así una línea base y poder estar realizando la métrica necesaria para ver cómo vamos mejorando en el tema de recolección, de selección, de reciclaje de residuos. Entonces eso es importante, que las empresas, que los gestores den la información a las autoridades para realizar el análisis estadístico necesario y poder ofrecer datos sobre cómo se manejan los residuos en el país. Está también la internalización de costos, que cualquier tecnología que se utilice debe ser autosostenible en el tiempo. Uno de los principales es la participación ciudadana. No se trata de construir un plan en uno de los ministerios y llevarlo a la ciudadanía para que lo conozca, sino que se trata de una construcción desde las bases, desde trabajar con la población, con los diferentes sectores, para construir un plan y que esas personas se sientan parte de él, que vean sus aportes reflejados en el plan para así garantizándose el éxito en su implementación. Está el principio precautorio también, en el cual las autoridades pueden tomar las medidas necesarias cuando podemos ver que nos vamos a enfrentar a un problema, aún sin tener la evidencia científica. La prevención en la fuente. Recordemos que los residuos son sinónimos de oportunidades, son materias primas para otros procesos productivos. Entonces es uno de los principales principios orientadores que tiene este plan, el que los residuos tienen valor, el que los residuos puedo reutilizarlos, puedo valorizarlos, y que no se me convierta en una fuente de contaminación y de problemas, sobre todo en las playas y en los mares. La responsabilidad compartida y la responsabilidad extendida del productor son dos principios también que van muy de la mano. El de responsabilidad extendida del productor nos indica que el importador, que el productor de determinado tipo de residuos, es el responsable en la etapa postconsumo, de manera que tiene que facilitarle a las personas, a los consumidores, la recolección de los residuos que se generan. Y la responsabilidad compartida es que el tema de gestión integral de residuos nos involucra a todos, porque todos somos generadores en nuestros hogares, en las empresas, en los comercios. Entonces tenemos esa responsabilidad de contribuir a las soluciones que nos ofrecen para tener un país cada vez más limpio y para que sea cada día menor la cantidad de residuos que puedan encontrarse en nuestros ríos, en nuestros mares. Para la construcción del Plan Nacional de Residuos Marinos, se tomaron en cuenta 6 ejes estratégicos que fueron construidos participativamente. El primero es la prevención y gestión de fuentes terrestres, evitar que los plásticos lleguen a los rellenos sanitarios, evitar que los plásticos lleguen a los ríos, a los lotes baldíos y que sean arrastrados por el agua hasta los ríos, hasta los mares. También la prevención y gestión en las fuentes marinas, en el cual también se producen en las embarcaciones, en los barcos, residuos que deben ser gestionados correctamente para evitar la contaminación. Uno de los más importantes es la educación, sensibilización y comunicación. Podemos tener un plan muy completo, muy bonito, pero si las personas no lo conocen o no están educadas, vamos a tener problemas en su implementación. Entonces, este es uno de los ejes principales que debe tener todo instrumento de planificación para poder garantizarnos el éxito y conseguir las metas que en él se establecen. También está la normativa para la prevención y gestión de los residuos marinos, y es una revisión de la ley para la gestión integral de residuos y de toda la normativa
que tiene el país para contemplar, para asegurarnos de que está contemplado el tema de manejo de plásticos y cómo evitar que llegue a los mares. Necesitamos de nuevas tecnologías, de innovación, de desarrollo, y de eso se trata el eje estratégico número 5 de este plan, y la parte de financiamiento y mecanismos de cooperación, pues para poder sostener el plan, para poder darle financiamiento, y financiamiento que puede buscarse tanto al interno como con fuentes internacionales. Dentro de la estructura del plan y los 6 estratégicos y los 6 ejes estratégicos que les dije, tenemos 14 objetivos específicos, tenemos 14 resultados esperados y 14 metas en ese eje. Entonces, para obtener esos objetivos, resultados, esas metas, se establece una serie de cronogramas con los responsables, con los indicadores, con la estimación de recursos también que se necesita para lograr las metas, y no solo la parte de la responsabilidad, sino también la corresponsabilidad que tienen las personas y que tienen otras instituciones en el plan. Otro de los puntos también importante es la gobernanza. El plan se va a implementar, pero primero va a ser oficializado a través de un decreto. Ese decreto que lo oficializa va a conformar un grupo de trabajo, de seguimiento, que va a seguir las acciones estratégicas, va a determinar si existen problemas, va a tratar de solucionar problemas que se presenten en la implementación del plan, y que está conformado por las instituciones que tienen competencia, no solo en residuos, sino que también el mar. Entonces aquí es interesante porque hay 2 rectorías que van a estar liderando este plan. La Rectoría en Gestión Integral de Residuos, que tiene el Ministerio de Salud, y la Rectoría en Mares, que tiene el Ministerio de Ambiente y Energía, quienes van a liderar esta gobernanza, con muchos actores importantes como el Ministerio de Educación Pública, para tratar el tema de gestión integral de residuos, de cuidado de nuestros océanos desde pequeñitos, de hacerlo un valor de vida, y desde pequeñitos enseñar a nuestros niños a que debemos vivir en un país limpio y que tenemos que hacer una correcta gestión integral de residuos, siempre con el énfasis de que los residuos tienen un valor y que por lo tanto tienen que ser separados y tienen que ser reciclados. Está el Ministerio de Obras Públicas y Transportes también, por la competencia que ellos tienen en embarcaciones, en puertos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto también, por la competencia que ellos tienen en fomentar, en participar en convenios internacionales. Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería con Incopesca, por la parte de los pescadores, de los materiales que ellos utilizan. Y la parte de investigación a través de la Comisión Nacional de Rectores, que es una comisión en la que participan las universidades públicas. Dentro de ese equipo coordinador se conformaron también 6 equipos de trabajo. Uno que va a trabajar las fuentes terrestres de generación de residuos, que va a ser responsabilidad del Ministerio de Salud. El otro equipo de trabajo va a estar en las fuentes marinas, que va a estar con la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para los residuos que se producen en alta mar. El equipo número 3, el de Educación y Sensibilización, va a tener la responsabilidad el Ministerio de Educación. El equipo de trabajo número 4, que es el de la normativa, va a estar bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Energía. El equipo número 5 de investigación, desarrollo y monitoreo de la Comisión Nacional de Rectores, CONARE, y el financiamiento y cooperación internacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. Si bien en estos 6 equipos de trabajo, estos son los ministerios que van a coordinar, es importante que dentro de los principios que tiene la gestión integral de residuos es que son trabajos coordinados con otras instituciones, con la población, de manera que se formen grupos de trabajo bastante robustos y se puedan ver todos estos equipos de trabajo puedan ver el tema desde diferentes aristas.
Es importante que debemos promover la sostenibilidad de las costas y mares de Costa Rica por medio de una gestión de residuos marinos que garantice un desarrollo equilibrado, liderado por el gobierno, con la participación intersectorial. Entonces, este es el mensaje que queríamos nosotros transmitirle con la elaboración de este Plan Nacional de Residuos Marinos como un instrumento para manejar sobre todo el tema de los plásticos, para una forma de implementar la ley para la gestión integral de residuos y que cada vez vivamos en un país más limpio, y recordar de que Costa Rica no son los 51.100 kilómetros cuadrados de tierra que tenemos, sino que tenemos un gran área más que está compuesta por los mares y que también somos responsables por lo que en este mar esté sucediendo. Muchísimas gracias. Quisiera rescatar de este Plan Nacional de Residuos Marinos en Costa Rica el proceso participativo que mencionó doña Olga. La participación de tantos grupos de interés en el plan definitivamente va a contribuir en su exitosa implementación. También quisiera destacar el hecho de que todos los habitantes tomemos conciencia de que nuestro territorio va más allá de la plataforma terrestre, sino que también nuestro territorio es el mar o el mar Caribe, en este caso que estamos analizando. Para continuar este análisis de los instrumentos de política pública, hemos invitado al señor Axel Borchmann para que hable sobre el enfoque internacional y el enfoque alemán sobre política pública en el tema de los residuos marinos. El señor Borchmann es el director adjunto de la Unidad de Protección Marina en el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania. El señor Axel tiene una alta trayectoria en puestos en este ministerio, relacionados con la gestión del agua, la economía circular y la eficiencia de los recursos naturales. Don Axel, tiene usted la palabra. Ladies and gentlemen, the health of the oceans and the revenue of its legitimate users are dependent on the integrity of its ecosystems. Those are under heavy and exacerbating pressures from pollution. In the past decade, especially the pollution of ocean and freshwater bodies, the latter also being a pathway from source to sea, became one of the most prominent and alarming threats to the health of the planet, on par and closely connected to climate change. With plastic pollution and production still being expected to triple in the next decades, and the share of fossil fuel used for plastic production predicted to make up to 50% of the overall amount, then this becomes quite obvious. Especially when considering that the vast majority of those plastics are single-use items and fast-moving consumer goods, which in most cases are treated, if at all, when they reach their short end of life by burning them, not often also in incineration plants. The rest leaks to the environment, slowly degrading. The effects are not just local and direct, economic and social, they are also of global environmental scale. Let's not forget that the environmental damage endangers the livelihood of large parts of the society that are directly or indirectly dependent on the oceans. The damage outweighs the cost of action by far. Ocean currents spread marine litter around the world, giving challenges arising a global dimension. So there is no direct link between the origin of pollution and the areas affected. This makes it an transboundary menace. In the past years, Germany took a strong position against marine litter, one of the most urgent environmental problems, both at national and international level. This topic, like climate change, can only be tackled with joint efforts. This is why of utmost importance to us, and also the reason why we put it on the agenda of the G7 in 2015 and the G20 in 2017 for the first time. And we are looking forward to our next upcoming G7 presidency next year.
To live up to international expectations, in 2019, we set up a grant program for joint implementation projects in international hotspots. The PROMA project has been our first in the GRUDAC region, and it will hopefully serve as a lighthouse. Regional cooperation is a key factor to transfer successful solutions. Both of the regional corporations, which Germany is member of, HELCOM, which is currently chaired by Germany, and OSPAR, have adopted ambitious actions on marine litter. The latter has close ties to the Cartagena Convention, which in our view takes an outstanding role fostering joint approaches in the Caribbean region. We know from our own experience that inland measures at source before the waste is generated, targeting the whole value chain, are the appropriate ones, instead of focusing on downstream and applying end-of-pipe measures. Consumer awareness can only partly deliver to resolve the problem. Producers have to take the responsibility as well. Extended producer responsibility should not only be seen as financial contribution to waste management systems, but also should have a steering effect to improve product design. But apart from national and regional measures to be taken to address the life cycle of plastics, preventing waste from entering the environment, the establishment of a global framework and treaty addressing the marine plastic litter on international level is of highest importance to give the necessary legal framework, close existing gaps, and provide a level playing field. We and our colleagues from Ecuador, Ghana, and Vietnam have taken leadership to advance the issue further at the level of United Nations and, supported by UNEP and WTO, in the beginning of September convened a ministerial conference resulting in a joint statement which now has been supported by about 70 countries, including Costa Rica, Colombia, and Dominican Republic. Building upon the work and the results of the ad hoc open-ended expert group on marine litter and microplastics, and with a view to continued UNEA 5 in 2022, the statement calls to take the next decisive step and established an intergovernmental negotiating committee aiming to formalize the fruitful discussion we had in the past months and years. Also there, Peru and Rwanda for the first time presented a related resolution, which now has already 40 co-sponsors to be formally submitted for UNEA 5.2. To make a new ambitious legally binding agreement come true in due time, we rely on the continued support and dedicated countries like the ones represented in this project. I thank you very much. Muchas gracias, Axel, por las palabras que nos brinda. Y quisiera también reconocer el liderazgo del gobierno alemán en ser proactivo y apoyar a los distintos países alrededor del mundo en mejorar la gestión de los residuos marinos. Concluida esta tercera sección del foro, vamos a dar paso a las preguntas. Y entonces, para iniciarlas, quisiera preguntarle a Gabriela Román y a don Carlos Cadavid, que nos acompañan, sobre un tema de fondo. En realidad, la COP26 en particular se refiere este año a acelerar las acciones para mitigar el cambio climático y para no dejar que la temperatura aumente más de 1.5. Conociendo todas las acciones que se están haciendo en Costa Rica, ¿cómo usted podría resumir en una sola frase qué debemos hacer más? ¿Cómo acelerar las acciones? Acelerar estas acciones que bien indica parte de un cambio esencial, y es un cambio en nuestra mentalidad, esa mentalidad de usar y descartar. Ese es el primer paso. Necesitamos que la toma de decisiones que abordamos en nuestros hogares, en nuestras empresas, estén alineados con el compromiso ambiental que hemos adquirido como sociedad. Y de ahí la importancia de implementar iniciativas de economía circular que nos plantean nuevos retos de producción y nuevos retos de consumo. Totalmente de acuerdo, Gabriela. Necesitamos un cambio de actitud hacia cómo vemos nuestro consumo. Entonces vamos a continuar con las preguntas. Vamos ahora a tomar preguntas del chat sobre el rol del sector empresarial. Y quisiera entonces llamar a doña María Amalia Guillén, la
presidenta de la Cámara Internacional de Comercio en Costa Rica. Y tengo por aquí una pregunta a María Amalia. Hola, ¿cómo estás? Dice así: María Amalia, siendo usted representante del sector empresarial, me gustaría preguntarle, desde un punto de vista de los negocios, ¿cómo motivar a los empresarios para mejorar su desempeño ambiental? Hoy día, los empresarios sabemos que invertir en el ambiente es invertir en un valor agregado a nuestra empresa. Sabemos que los accionistas, los consumidores, nuestros empleados quieren que las empresas cada vez más inviertan en el medio ambiente. Entonces realmente es una ventaja competitiva que como empresa vamos a lograr teniendo estas acciones. El otro tema es un tema de gestión de riesgos. Cada vez más las empresas nos enfrentamos a problemas de flujo de caja, a tener en peligro nuestras infraestructuras por el tema del cambio climático. Entonces invertir en el medio ambiente a largo plazo es estar protegiendo también nuestros riesgos como empresa. Un tercer factor es el factor de efectividad y reducción de costos. Al poner parámetros y medidas para buscar reducir nuestro impacto en el cambio climático, estamos también haciendo más eficiente nuestra operación. Y por último, lo último que hemos estado viendo es un tema de acceso a capital y acceso a seguros. ¿Por qué? Porque los inversionistas y las empresas aseguradoras ven con muy buenos ojos las empresas que invierten en medio ambiente, están reduciendo riesgos que de alguna manera se ve implicado en los costos de los seguros y en el acceso al capital. Entonces creo que esas 4 cosas deberían estar convenciendo a los empresarios que tienen que invertir en el medio ambiente. Sí, estoy segura que lo están haciendo. Muchas gracias, María Amalia. Pasamos ahora a otra pregunta que nos hace una persona en el chat para Aciplast, para don Jaime. Don Jaime, dice la pregunta: ¿cómo podría la industria plástica en Costa Rica acelerar la transición hacia la economía circular? ¿Cuáles barreras deben eliminarse? ¿Cuáles incentivos se requieren? Don Jaime. Sí, bueno, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Lo primero es el mercado. O sea, el mercado debe exigir productos más verdes. Esa es la primera parte de la transición. Nos deben de exigir qué es lo que quieren. Y ahí nos falta mucho por hacer. Solo, según una encuesta reciente, solo el 14% de los ticos buscamos productos ambientalmente más correctos. O sea, todavía nos falta mucha gente. Sí es importante mencionar que hace solo año y medio era apenas el 4%. O sea, ese 10% de crecimiento es importante, pero todavía somos relativamente pocos. Y es, creo yo, el que mueve la balanza, que el mercado empiece a pedir cosas ambientalmente más correctas. La otra es la legislación. Creo que necesitamos legislación que promueva iniciativas de economía circular. Por ejemplo, tenemos asociados en Aciplast que demandan que sus productos, si son fabricados, por ejemplo, con reciclado, tengan algún favorecimiento en los contratos de obra pública, o sea, que tengan una preferencia el gobierno como uno de los principales consumidores del mercado hacia productos ambientalmente más correctos, y que es una estrategia que orientaría la industria o aceleraría el proceso de la industria hacia una economía circular. No hay que dejar de lado que tenemos serios problemas en los sistemas de gestiones de residuos y que son importantísimos. O sea, hay asociados de Aciplast y parte de la industria que le falta la posibilidad de acceder material para reciclar. Y eso impide el aceleramiento de la transición hacia productos dentro del marco de economía circular, donde el reciclado es un pilar importantísimo y donde como explicaba, todavía hay escasez de material porque no llega en las cantidades que se requieren para la industria. Incentivos fiscales en capacitación y capacitación técnica para adentrarse en iniciativas de economía circular creo que es importante también, y ahí menciono por ejemplo ecodiseño. O sea, ahora Aciplast, como bien lo mencionabas, vamos a entrar en un proceso con Segesti y hay muchas iniciativas dentro del sector para ir cambiando el diseño de productos hacia unos que puedan incorporar más material reciclado o en su defecto que requieran menos material para que sean un producto, ¿verdad?, ambientalmente más correcto que uno convencional, y donde todavía se requiere inversiones importantes en capacitación y en tecnología que consideramos debería venir de la mano de incentivos para que la industria pueda más proactivamente invertir
en esas necesidades de nueva capacitación y nuevas capacidades de fabricación. Me parece, don Jaime, que definitivamente nos presentó un panorama completo, ¿verdad? Desde cómo nosotros tenemos que cambiar como consumidores a también la problemática de la cantidad de material que tenemos disponible para realmente reciclar. Y eso es fundamental. Si no tenemos la cantidad suficiente y eso requiere todo el sistema atrás de recolección, no podemos producir. Y creemos nosotros que ahí hay mucha voluntad. Sí. O sea, ahora veíamos a don Eugenio y a la gente del Ministerio de Salud, los conocemos, pero todavía falta amarrar esa voluntad con realidades de sistemas que tengan centros de gestión de residuos o de recuperación que sean rentables, sostenibles y sobre todo muy probablemente perdurables. O sea, tenemos muchas iniciativas buenas en algunos cantones que son solo temporales, no Exacto. Se mantienen en el tiempo y así es muy difícil que podamos trascender. Muchísimas gracias, don Jaime. Esperamos que con el proyecto PROMAR podamos hacer de esas iniciativas perdurables. Esa es la fe de todos, correcto. Con esto llegamos al final de este foro. Les agradezco mucho su participación y quisiera tal vez externar alguna conclusión sobre las distintas conversaciones que hemos tenido el día de hoy. Considero que en el marco de la COP y en el mismo foro que hemos estado, el momento de actuar es ahora. Existe la voluntad de actores políticos, del sector privado y de la sociedad civil. Debemos trabajar juntos hacia un solo objetivo común que debe ser preservar nuestro planeta. Muchas gracias nuevamente por unirse al diálogo proactivo. Estaremos informándoles de los avances del proyecto PROMAR. Los invitamos a visitar el sitio y unirse a este cambio que debe ser proactivo y debe ser rápido. Muchas gracias a todos.